Buenos días a todos. Hoy día en el curso de aritmética vamos a ver el tema de regla de 3 simple y compuesta. Primero vamos a centrarnos en la regla de 3 simple. Tendremos que tener en cuenta que tenemos una regla de 3 simple directa y una regla de 3 simple inversa, donde vamos a aplicar la siguiente lógica. ¿Cómo descubrimos que la regla de 3 es directa o inversa? Tenemos lo siguiente. Si la siguiente cantidad aumenta en alguna parte, en la otra tiene que aumentar. Por ejemplo, es más, más. Si es menos, menos. ¿Cómo podríamos llevarle algún tipo de relación a este caso? Es como si en el caso, ya está, es como si en el caso de un gasto. Por ejemplo, digamos, 5 obreros generan un gasto de 80 soles. Ok. Entonces, 10 obreros generarían un gasto de 160 soles. Esa es una relación directa. ¿Por qué? Porque mientras más obreros hayan, más dinero tienes que gastar para pagarles. Pero mientras menos obreros hayan, menos dinero gastarías para pagarle. Eso sería en el caso de la regla de 3 directa, esa sería una forma de resumirlo. Mientras que por su contrario, en la regla de 3 inversa, va a cambiar un poco, porque en este caso ya no va a ser un más más, sino un más menos y un menos más para esta situación. En este caso también podemos relacionarlo con los obreros. Podría decirte, mientras más obreros sean o se den para una obra, menos tiempo es necesario. Fíjate esa situación. Pero mientras menos obreros sean usados, más tiempo será el necesario. Por ejemplo, 15 obreros pueden hacer una obra en 8 días. Entonces, si 15 obreros hacen una obra en 8 días, 5 obreros podrán hacerla en 24. En esa relación que puedo tener 15 obreros, 8 días, 5 obreros, 24 días. En esa relación yo me doy cuenta, mientras que más obreros hayan, menos días son necesarios para acabar la obra. Pero si son menos obreros los que tengo, más días me va a costar terminar la obra. De esa manera se podría expresar tanto como la regla de 3 directa y la regla de 3 inversa. Y la regla de 3 directa e inversa van a ser una base fundamental para lo que va a ser la regla de 3 compuesta, que es lo que vamos a ver en adelante. Primero, pero antes de ello, en la regla de 3 compuesta tenemos tres casos, la directa, la inversa y la mixta. La directa se verá en lo siguiente, en lo que va a ser un ejemplo. Pero mira, ten en cuenta el esquema de la inversa y la mixta. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, si te das cuenta, A1 con D tienen una relación inversa. B1 con D es inversa y C1 con D es inversa. O sea, todo con la cantidad que se pediría hallar tiene que ser inversamente proporcional. Por lo contrario, en la mixta va a cambiar un poco, porque si bien en algún caso va a ser inversa, en los otros dos casos sería directa, o también puede variar, no hay problema en ese tipo de situación realmente. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que tú tienes que tener en cuenta este tipo de esquemas. ¿Por qué? Porque fíjate la forma en la cual se está trabajando este tipo de problemas, o fíjate en la forma en la cual se detalla. Fija cómo se daría la forma para desarrollarse o también de alguna otra manera qué es lo que se tiene que multiplicar y qué es lo que se tiene que dividir en la última parte, como tú puedes ya ver de qué manera directa se multiplicaría y de qué manera directa se dividiría por su lado. Entonces, una vez que tenemos expresado eso, vamos a lo siguiente y a lo que nos piden. A ver, primero, vamos a ver un ejemplo de lo que va a ser una regla de 3 compuesta directa. Ojo, cuando hablamos de directa es que solamente va a haber relaciones directas. Por ejemplo, en este caso, me dice 9 grifos abiertos durante 10 horas diarias han consumido una cantidad de agua por valor de 20 euros. Averiguar el precio vertido por 15 grifos abiertos durante 12 horas durante los mismos días. Fíjate acá, tú tienes que examinar qué tipo de relaciones se están dando. En este caso podemos ver que tanto la relación de los grifos con los euros es una relación directa. ¿Por qué? Porque si 9 grifos me generan un valor de 20 euros, se supone que si uso más grifos, más dinero van a generarme en valor, pero en valor de lo que se ha consumido, de lo que tengo que pagar. Es decir, 9 grifos me generan para pagar 20 euros. Entonces, si yo pongo más grifos, se supone que más dinero voy a tener que pagar. Ahora, tenemos que tener en cuenta que también las horas
Y los euros también van en relación porque mientras tú más horas al día lo tengas consumiendo, más se va a tener que pagar. Entonces, como puedes ver, en ambos casos el más está presente porque en ambos casos aumenta. Si uno aumenta, el otro también va a aumentar. Y también pasaría lo contrario. Si uno disminuye, el otro también disminuiría. Entonces es una relación directa. ¿Cómo es una relación directa? Lo plantearíamos de la siguiente manera. Mira, 9 grifos en 10 horas generan un consumo de 20 euros. Entonces, 15 grifos en 12 horas, ¿cuánto consumo generarán? ¿Qué es lo que hace? Ahora nos basamos en lo que sería divisiones, más que todo, una relación de divisiones, ¿ah? ¿Qué sería? 9 sobre 15 por 10 sobre 12, que va a ser igual a 20 sobre X. ¿Por qué le colocamos el 20 ahí? Porque es lo que, o el bueno, la medida que vamos a hallar, muchachos. Ahora sería 90 sobre 180, que es igual a 20 sobre X. ¿Cuánto saldría esto? Esto me va a salir 40. 40 vendría a ser mi respuesta en este caso, en lo que es regla de tres compuesta directa. Ahora, ¿cómo lo expresaríamos en una regla de tres inversa? Ahora, tú tienes que tener en cuenta eh, que ya no va a aumentar. Si uno aumenta, el otro no va a aumentar. Si uno en una inversa, si uno aumenta, el otro disminuye. Y sería lo contrario. Si uno disminuye, el otro aumenta. Vamos viéndolo con el ejemplo que tenemos acá. 5 obreros trabajando 6 horas diarias construyen un muro en 2 días. ¿Cuánto tardarán 4 obreros trabajando 7 horas diarias? Primero tenemos que tener en cuenta que a menos obreros, más días. Entonces, ¿qué es? Una relación inversa. Y luego tenemos que tener en cuenta que a más horas, menos días. Entonces, también es una relación inversa, como te puedes dar cuenta. Entonces, vamos planteándolo. 5 obreros, ok, trabajando 6 horas diarias, ok, pueden construir un muro en 2 días. Bacán. 4 obreros en 7 horas diarias van a trabajar, bueno, ¿en cuánto construirían el muro? Ah, ¿cuánto sería en ese caso? Ahora, lo que tú tienes que tener en cuenta es trabajar con el esquema. Entonces, ¿cómo se trabajaría con el esquema? En este caso ya no sería 5 sobre 4, sino sería 4 sobre 5, 7 sobre 6, que va a ser igual a 2 sobre X. Ahora, ¿por qué trabajo de esta manera? Porque yo estoy, al final del cabo, estoy relacionándolo con los días, si te das cuenta. Mira, los obreros lo estoy relacionando con los días y luego las horas lo estoy relacionando con los días, dándome en ambos casos una relación inversa. Es por eso que como al que estoy igualando, lo que en este caso sería los días, por eso ahí le voy a colocar como 2 sobre X al final. Ten en cuenta mucho eso. Tú acá lo vas a plantear dependiendo a quién lo estés igualando o a quién te estén pidiendo o a quien te estén dando una referencia. Por ejemplo, te están diciendo que van a construir un muro en 2 días. Primero ten en cuenta los obreros qué relación tienen con los días y luego las horas qué relación tienen con los días. Y como a los días los estoy referenciando, entonces por eso va a ser igual el último, 2 días y abajo sería X días, muchachos. Si se preguntan el porqué de ese planteamiento o ese esquema. Ahí está. Bueno, en este caso acá he tenido una pequeña confusión, no sería 28 de respuesta, sino que sería 7 por 4 y abajo sería 5 por 6. En ese caso sería 30 por 2 y 28 por x. Entonces 28x es igual a 60. ¿Cuánto sería la respuesta? Me va a dar una fracción. Obviamente ustedes ya lo calculan con normalidad en casa, muchachos. Ahora pasamos a ver el ejemplo de lo que sería una regla de tres compuesta mixta. Mire, en una mixta tú tienes que tener en cuenta nuevamente a qué vas a igualarlo o en qué estás haciéndote la referencia. A lo que me refiero con referencia es a quién, con quién estás dándote cuenta si las relaciones son inversas o directas. Primero, en este problema que nos dice, si 8 obreros realizan en 9 días trabajando a razón de 6 horas diarias, por un día un muro de 30 metros, claro, a través de 6 horas por día, un muro de 30 metros, ¿cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando 8 horas diarias para realizar los 50 metros del muro que faltan? Ahora, en este problema, por ejemplo, tú tienes que tener en cuenta con quién voy a dar la referencia en lo que va a ser relación inversa directa. Primero, los obreros lo voy a referenciar con los días. Por regla general, acá tú más que todo vas a trabajar con los días. En algún otro caso va a variar. Primero, los obreros con los días. Como te dije, mientras más obreros, menos días. ¿Por qué tú dices mientras más obreros? Porque en la segunda condición que te dicen, ¿cuántos días necesitarán 10 obreros? O sea,
¿Qué ha pasado? Ha aumentado la cantidad de obreros. Y si ha aumentado la cantidad de obreros, ¿qué pasaría con los días? Los días, en teoría, deberían disminuir. Ahora, mira, más obreros, menos días debería demorar. Ahí está la primera parte. Segundo, ¿cuántos días necesitarán 10 obreros trabajando? 8 horas diarias. Mira, más horas, menos días. Ahí estaría. Más horas, menos días es la relación, la segunda relación. 9 días y digo, 6 horas diarias, pero en el otro caso ha aumentado, o sea, 8 horas diarias. Tú en este caso te vas a guiar de eso. Si en lugar de 8 horas diarias te hubieran dicho 4 horas diarias, hubieras dicho a menos horas más días, lo cual también seguiría siendo una relación inversa. Luego me dicen, eh, en este caso, fíjate lo primero. Si se han demorado en hacer 30 metros, 9 días, ¿cuánto se demorarían para hacer 50 metros? Ahí sí sería una relación directa, porque mientras más te pidan por hacer, más tiempo te vas a demorar en este caso. Por eso, más metros, más días sería una relación directa en este caso. Tienes que tener en cuenta con quién estás haciendo tu referencia. El esquema se va a manejar en este caso de la siguiente manera cuando ya tú tienes más cantidades. 8 obreros, 9 días, 6 horas y 30 metros. Primero los obreros, luego los días, luego las horas y el producto o lo que se ha generado, en todo caso lo podríamos denominar también. Ojo, como un dato antes de seguir desarrollando, tú tienes que tener en cuenta que también se va a trabajar algunos problemas con eficiencia, eficacia y también va a ser con lo que va a ser dificultad. Por regla general, la eficiencia o eficacia va con los multiplicándose con la cantidad de obreros o la cantidad de máquinas o sastres que el problema te esté expresando. Luego, eh, la lo que vendría a ser la dificultad va a ir con lo que se ha generado a través del trabajo de los obreros o de las máquinas. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que generaron los obreros durante 9 días trabajando 6 horas diarias? 30 metros de un muro. Eso ha sido su producto, lo que se ha generado por el trabajo de los obreros. Entonces, la dificultad va a ir con ellos, porque en algunos problemas te van a decir, para excavar 30 metros en un terreno de dificultad 1 y por ejemplo te piden, en este caso te dijeran 50 metros de un muro de dificultad 2. Entonces el 30 iría multiplicado por 1 y el 50 iría multiplicado por 2. Entonces, eso es para tener en cuenta. Primero, la eficiencia va multiplicándose con los obreros, mientras que la dificultad va multiplicándose con el producto o lo que se ha generado a través del trabajo de los obreros o las máquinas o los astres que te estén dando. Por eso, ahora, una vez aclarado eso, ya vamos a desarrollar. Primero, en este caso, tú tienes que tener en cuenta en relación a quién se ha trabajado todas las relaciones. Todas las relaciones se trabajaron en relación a los días. Entonces, el día va a ir al último, 9 sobre X. Eso queda normal. Ahora, en este caso, como son inversas, ojo, tú tienes que tener en cuenta cuáles son las relaciones inversas. La relación de obreros era inversa con los días. Entonces, se trabajaría de manera inversa. Ya no sería 10 sobre 8. Digo 8 sobre 10, sino sería 10 sobre 8. Luego, tienes que tener en cuenta lo que es las horas. Las horas también tienen una relación inversa con los días. Entonces no sería 6 sobre 8, sino sería 8 sobre 6. Ahora, tienes que tener en cuenta los metros. ¿Los metros de qué manera era? Ah, los metros eran de manera directa. Entonces, ellos sí irían como 50, digo, sobre 30 sobre 50. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso. ¿Qué pasa cuando la relación es inversa? En vez de colocar 8 sobre 10, tú colocas 10 sobre 8. Es decir, se invierte, como su propio nombre lo dice. Inviertes la fracción. Ya no sería 8 sobre 10, sino sería 10 sobre 8. Pero ¿qué pasa cuando es directa? Ahí sí la dejas normal. En este caso sería 30 sobre 50. Ahora, tú multiplicas todos los términos y, por ejemplo, vas a tener el 8 y el 8 se va a simplificar. 10 por 30, 300. 6 por 50, 300. 300 entre 300, 1. Y como tendría sería 1 es igual a 9 sobre X. Entonces, X valdría 9. Entonces, de esa manera se trabajaría los problemas de regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Aunque nos hemos centrado más que todo en regla de 3 compuesta porque los problemas de regla de 3 simple prácticamente están dentro de estos temas. Ahora sí, hasta ahí nos quedaríamos durante la clase de hoy día. Cualquier duda que tengan me avisan a mi WhatsApp, estoy para atenderlos. Me pueden consultar. Nos quedaríamos hasta ahí. Hasta luego, muchachos.